poder compartir la palabra del Señor. Generalmente en una fecha como hoy que estamos iniciando el año, es primera escuela dominical, y mucha gente siempre al principio del año quiere que le profeticen, ¿cierto? Cosas buenas para todo el año. Digan amén. ¿Cierto? Pero hay un libro, un texto en Juan, capítulo 17, versículo 33, que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y eso es una promesa de parte de Jesús. No solo que Él va a estar con nosotros, sino que vamos a tener ¿qué? Aflicciones. Amén. Ese versículo hace 8 días, mientras estaba por acá en el patio, porque estaba pendiente del teléfono, quiero compartirles con el tema de mi mamá, que sé que muchos no saben. Ella está hospitalizada desde el 2 de diciembre. Está con una infección en los pulmones. Desde el 6 de diciembre está en UCI. Y ha estado todo ese proceso y para nosotros ha sido complejo. Nosotros esperábamos, quizás el 24 está con nosotros en la casa, pero no se pudo. Y después decíamos, quizás el 31 va a estar, pero tampoco. Hoy es 2, todavía está allá. Y ha estado estable. No ha empeorado, pero tampoco ha mejorado. Y ha sido un proceso difícil para nosotros y sé que para ella también. Pero una de las cosas que nos llena de alegría es saber que el día que a ella la iban a llevar ya para UCI, ella estaba todavía consciente y mi hermano estaba con ella. Y cuando la doctora entró y le dijo: doña Rosa, la vamos a llevar a UCI porque no podemos tenerla más aquí. Los pulmones cada vez estaban necesitando más y más soporte. Y habían ido agotando todos los otros recursos antes de llevarla a UCI. Y cuando la doctora le dijo así, ella le dijo: regáleme unos minutos, por favor. Y mi mamá es una mujer cristiana de hace muchos años, de muy pocas palabras, pero que cuando habla dice lo que es, lo que realmente se necesita. Y le dijo a la doctora: regáleme unos minutos. Y ella con mi hermano estaba ahí y con mucha calma y con mucha tranquilidad le dijo a mi hermano: no se preocupe, mi hijo, y esté tranquilo. Ella le dijo: la vida de los hombres depende de Dios. Dios da la vida y Dios la quita. Y ella le dijo a mi hermano: si la voluntad de Dios es que yo vuelva a la casa, aquí en este hospital pueden hacerme lo que sea y allá llego. Pero si la voluntad de Dios es que yo me vaya con Él, Dios tiene un lugar preparado para mí y ustedes no tienen por qué estar tristes. Es un mensaje de tranquilidad. Y entonces cuando uno trata como de angustiarse, recordamos siempre esto. Y nosotros en este momento realmente no sabemos si vuelve a la casa o no. Eso solo lo sabe Dios. Pero sabemos que Dios le ha dado fortaleza a ella. Y otra cosa que le decía ella a mi sobrina, que fue quien le ingresó al hospital, le dijo: hijita, Dios tiene un propósito con todo esto. Pídale a Dios que les ayude a entender cuál es el propósito. Y que en medio de tanta dificultad y en medio de dolencias y de todo eso, ha tenido una calma y una tranquilidad que cualquiera no la tendría. Es la situación con mi mamá, y hace 8 días yo estaba pensando en eso, y este versículo que les compartí ahorita fue el que el Señor me daba. Y ese versículo dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicciones, pero confía, yo he vencido a ¿quién? Al mundo. Y nosotros esperamos siempre que nos vaya bien y que todo sea bueno y que todo sea chévere, ¿cierto? Pero vienen dificultades también. Y yo en esta mañana quiero compartir con usted, corrijo, era 16, yo tenía 16:33, yo les había dicho 17. Quiero que vayamos al libro de Job. Hace 8 días el pastor estaba hablando algunas cositas de esto de Job. Y es un pasaje que hace algún tiempo ha venido el Señor trabajando en mi mente. Este libro de Job, que es uno de los libros más antiguos de la Biblia. Y muchos famosos escritores, eruditos han dicho que este es un libro de poesía y que es una de las obras más importantes de la literatura antigua, pero también de la moderna. Y es un pasaje, un texto donde uno puede ver
tantas cosas maravillosas. Y muchos hablan acerca de este libro de Job, que dicen que ese es el libro de la paciencia de Job. Usted no encuentra por ninguna parte que hable de la paciencia de Job. Y entonces uno lee este pasaje y encuentra muchas cosas. Y yo quisiera esta mañana leerlo, este capítulo 1, y que analicemos algunas cosas de este pasaje. Amén. Amén. Y uno pudiera decir muchas cosas al hablar de esto, y realmente yo pudiera decirle muchos títulos y decirle por qué sufren los buenos, o pudiera decirle muchas otras cosas, pero creo que cuando he podido leer este libro de Job, lo único que yo he podido encontrar es que Dios es soberano sobre todas las cosas, sobre todo lo que a nosotros nos pasa, y que no importa cuál sea nuestra condición, y no importa cuán santos nosotros ya creemos que somos, vamos a descubrir en nuestra vida que siempre habrá algo de que arrepentirnos, porque es con lo que este libro concluye, y más adelante lo vamos a mirar. Y entonces dice ahí en el capítulo 1, en el versículo 1, muy bien, es esta versión, nueva versión internacional, gracias. Dice que hubo en la región de Uz, que había un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Unas características particulares, ¿cierto? Cuando a uno le gusta leer, entonces usted como que coge en las primeras líneas de un libro, usted como que eso o le llama la atención y lo atrapa, o por el contrario usted le pierde el interés. Y entonces lo primero que hablan aquí es de este hombre, y dice que era un hombre que recto, que además era que intachable, que temía a Dios y vivía como apartado del mal. En la versión de Reina Valera dice que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y uno pudiera decir que Job era íntegro también, un hombre que era recto, digamos, en su relación con Dios, que era intachable en su relación con los demás. Era un hombre que temía a Dios. Recuerde que la Biblia dice que el temor de Jehová es el principio de ¿qué? De la sabiduría. Y dice que además era un hombre que estaba apartado del mal. Y no era que él estuviera por allá aislado de la sociedad ni nada, sino que era un hombre que en sus relaciones con los demás y en toda su vida cotidiana, el hombre era apartado de del mal. Y no porque viviera por allá aislado ni nada, sino porque en su corazón estaba eso de agradar siempre al Señor. Y dice además que tenía sigue diciendo en el versículo 2, por favor, tenía ¿cuántos? 7 hijos y 3 hijas. Anímense los que todavía no han empezado. Sigue por favor el 3. Era dueño de ¿cuánto? De 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, en otra versión dice 500 burras, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre. Y algunos dicen que él, digamos que tenía un negocio diversificado. Cuando usted ve cosas de mercadeo, entonces usted dice que hay que diversificar el negocio. No venda papa solamente, sino otra, ¿cierto? Los emprendedores de ahora inician con algo y entonces hay que ir diversificando el negocio. Dice que él tenía 7,000 ovejas. O sea que en cierta forma, y trayéndolo aquí, digamos que tenía una industria ganadera, digámoslo así de alguna forma. Dice además que tenía ¿cuánto? 3,000 camellos. Y algunos teólogos por estas cifras o por estos datos sugieren que quizá Job tenía una empresa de transporte de aquel tiempo, ¿ya? Su casa tenía parqueadero como para 2,500 camellos también. Y dice que él con todos esos animales pudiera haber tenido una empresa de transporte, ¿cierto? Yo creo que se llamaría Cotrans-Job, ¿sí o no? ¿Ah? Rápido Job, ¿sí o no? Expreso Job, yo no sé. Y dice que tenía de pronto alguna empresa de transporte.
Otra de las cosas es porque con los camellos, y eso es lo que ahorita está surgiendo bastante con las hembras, también están aprovechando la leche de estos animales, porque es una leche que tiene una cantidad de características buenas y que eso lo están industrializando. Yo no sé si Job en ese tiempo estaba incursionando en ese negocio también. Dice además que tenía que 500 asnas. Digamos que eso estaba ahí en el área de transporte, entonces tenía una parte de ¿cómo se llama? Agrícola, tenía aquí también una parte de transporte y además dice allá que tenía 500 yuntas de bueyes, o sea que pudiéramos decir que tenía una parte de producción agrícola, ganadera y de transporte, o sea el hombre tenía inversiones en varias partes. ¿Sí? Diga amén. Hay que diversificar el negocio, ¿cierto? Usted vende empanadas, venda otra cosa también, ¿cierto? Si usted tiene un emprendimiento y está haciendo accesorios, haga para hombre, para mujer, y mire a ver qué más le puede ir metiendo, ¿cierto? Y dice además que tenía que una servidumbre muy numerosa. En otras palabras, pudiéramos decir que él tenía muchísimos empleados, ¿cierto? Ya ahora en nuestros términos decimos que tenía muchos colaboradores, eso es lo que usamos ahorita, ¿cierto? Ya no se habla de empleados ni trabajadores, sino de colaboradores. Y él tenía muchísimos, no dice cuántos. Y otra cosa importante que dice es que entre los orientales, entre toda esa gente de allá, era el personaje de más que renombre. O sea que si usted iba para la casa de Job y usted preguntaba, cualquiera le decía, vea, Job vive allá en tal parte. Era un tipo reconocido. Famoso, ok. Nosotros no tenemos por qué, como hijos de Dios, tener que estar por allá como escondidos y achicopalados. Job era un tipo temeroso de Dios, pero era un tipo de renombre, reconocido, que tenía riquezas, tenía empresas y que además eran prósperas. Y entonces, ¿qué más sigue diciendo la palabra? El versículo 4 dice que sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a las hermanas a comer y a beber con ellos. Y algo particular que ocurre es que cuando ellos hacían toda la ronda, o sea, yo como que lo hacían por orden de nacimiento, digámoslo así, entonces o iban a la casa de uno y hacía la otra, y cuando se terminaba ese círculo, digámoslo así, o ese ciclo, dice que Job se levantaba por la mañana y ofrecía un sacrificio a Dios. Y él decía, por si acaso mis hijos han pecado contra Dios. O sea que sus hijos también amaban a Dios y tenían algunas características similares a él. Cuando usted tiene un hijo que usted sabe que es bastante atravesadito, dicen algunos, él sabe que su hijo no está haciendo lo correcto. Pero hay personas que saben que su hijo sí hace las cosas bien, ¿cierto? Y cuando vienen a decirle, su hijo estaba haciendo algo mal, él dice, yo no creo, porque mi hijo es de estas características. Y Job sabía que sus hijos amaban a Dios y que sus hijos no pecaban, porque él ofrecía los sacrificios, como decimos aquí, por si las moscas. Él decía, por si acaso sus hijos habían pecado. Qué bueno tener unos hijos así, que uno tenga casi la plena seguridad de que no están pecando ni ofendiendo al Señor. Sin embargo, él lo hacía, dice que ofrecía un sacrificio por si acaso ellos habían pecado. Ahí lo vemos. Ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Y para Job esta era una costumbre cotidiana. Usted y yo que somos padres debemos siempre tener pendiente a quién, a nuestros hijos, y entregarlos siempre a quién, a Dios, porque son nuestra responsabilidad. Amén, amén. Y son una bendición en nuestra vida. Amén. Y cuando Dios trae los hijos a nuestra vida, a nuestro hogar, realmente nosotros no sabemos qué es lo que Dios ha puesto ahí, y quizás serán personas de renombre en nuestra ciudad y en nuestro país después. Son personas que serán de bendición para muchos y que Dios nos los trae pequeñitos y están bajo nuestro cuidado y que nosotros somos responsables de ellos.
Amén. Y dice la palabra, aquí en esta versión Reina Valera, dice que era el más grande de todos que los orientales. Y yo quiero que saltemos hasta el versículo 8, por favor. Verso 8 dice que antes de que pase esto, dice que hubo un día en que todos los seres, los ángeles y todos vinieron a presentarse delante de Dios, porque todos tienen que presentarse y en cierta forma como que rendir un informe, dice algún teólogo. Y dice que entre todos esos seres que fueron a presentarse delante de Dios, también iba ¿quién? Satanás. Ahora yo estaba hablando con Saray atrás, allá antes de que empezara el culto, y entonces ella me decía, papá, pero entonces ¿qué? ¿Dios y Satanás son amigos o son enemigos? Yo le dije, no son amigos, pero tampoco son enemigos. Satanás fue creado por Dios, se rebeló contra Dios y Dios lo sacó de allá. Pero Satanás jamás era enemigo de Dios, porque jamás él podía hacer algo que Dios no se lo permite. Y dice que se presentaron allá y entre los cuales iba también Satanás. Y dice que Dios le pregunta a Satanás eso, ¿te has puesto? Y le dijo, ¿de dónde vienes? Y le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella, ¿cierto? Ahora, primero Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Usted cree que no sabía dónde iba? ¿Cierto? Y a veces Dios le pregunta a usted, Elkin, ¿de dónde vienes? ¿Cierto? O de pronto Keila le pregunta, Elkin, ¿de dónde vienes? Claro que ella sí de pronto no sabe, pero Dios sí sabe todo de nosotros. Y llega un momento en que quizás Dios nos pregunta, ¿de dónde vienes? ¿Cierto? Y Satanás, ¿qué le dijo? De rondar la tierra y de andar por ella. En otra versión dice de recorrerla de extremo a extremo. Y cuando él le dice eso, entonces Dios le pregunta, ¿no te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle al Señor, no hay en la tierra nadie como él. Aquí en Reina Valera dice, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Y qué es lo que dice el Señor? Y a mí esta palabra me pone a pensar, porque Job, que era un tipo que Dios mismo dice es recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que además dice la Biblia que no había otro como él entre todos los orientales. Y cuando Dios va a referirse a él, lo que le dice a Satanás es, ¿no has visto a mi siervo Job? Él no le dice, ¿no has visto al empresario Job? ¿No has visto al que tiene todas esas ovejas a Job? Él no le dice, ¿no has visto al apóstol Job? ¿Cierto? Hoy en día la gente quiere ponerse unos nombres, unos títulos, una cosa, que usted encuentra que cualquiera empieza a predicar y que es el apóstol X, el apóstol fulano, ¿cierto? Y hoy en día, mire, Dios no le preguntó a Satanás, ¿no has visto al gran Job? No, él no le preguntó, ¿no has visto al reverendo Job? ¿No has visto al doctor Job? Porque quizás si eso fuera en este contexto, sería ¿quién? Don Job, ¿cierto? Como mínimo, el doctor Job. Si estuviera en la iglesia, de pronto sería el reverendo Job, el doctor Job, ¿cierto? Pero Dios simplemente se refiere a él como el ¿qué? Como mi siervo Job. Dios mismo que ha dicho que Él es un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, y el concepto o el calificativo que Dios mismo le da es decirle, ¿no has visto a mi qué? A mi siervo. Él no le dijo, ¿no has visto al ministro Job, al reverendo, al futuro arcángel? No, Él le dijo ¿a quién? A mi siervo Job. Nosotros hoy en día usamos tantas cosas que entonces ya es el reverendo, el ministro, el reverendísimo, el apóstol, el doctor, y tantos títulos que uno a veces se confunde, ¿cierto? Dios le dijo, Él es que mi siervo Job. Y le dice, no hay otro como Él, es un varón perfecto, Él es recto, es temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás lo que le dice es, pero es que usted cree que le sirve a usted de balde. Lo has que rodeado a él y a todo lo que tiene. Has bendecido el trabajo de sus manos y por eso todo lo que él hace prospera. Por eso es que él te ama y por eso es que él es recto y perfecto. Y Dios le dijo, quítale todo lo que tiene.
Y él dijo, Satanás le dijo, quítele todo eso, quítele esas ovejas, quítele esos camellos, quítele todo lo que él tiene y vas a ver si no reniega de ti en tu misma presencia. Y Dios que le dijo, vaya, yo le doy permiso, vaya, quítele todo lo que él tiene, pero no lo toque a él. Y si uno lee aquí la historia, dice que va y en un día le vienen tantas malas noticias. Un siervo viene y le dice, yo fui el único que escapé, pero los camellos y las asnas se los llevaron. A las ovejas cayó un rayo y las dejó todas, ¿qué? Calcinadas. Vienen todos a decirle cómo todas sus cosas se fueron yendo. Y luego viene otro a decirle, tus hijos estaban allá en la casa del primogénito, y la casa fue azotada por un viento y les cayó encima, y todos murieron. Y cuando ocurre todo eso, en el verso 20 del capítulo 1, entonces Job se levantó y rasgó su manto. Veámoslo en esta. Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración. Verso 21, por favor. Entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre de ¿quién? El Señor. Y él aquí todavía no había perdido la salud. Solamente había perdido sus posesiones, su tierra, sus ganados, sus camellos y sus hijos. Pero él no había perdido su salud. Y entonces viene otra vez a presentarse los hijos de Dios o los seres celestiales, y otra vez viene Satanás. Y otra vez Dios le pregunta, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y le dice, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le añade otra característica y le dice, y que aún retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste para que le hiciera daño sin ninguna causa. Y es entonces cuando uno se pregunta, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué yo estoy viviendo esta situación? ¿Por qué yo estoy pasando esto? ¿Por qué me está ocurriendo esto? Y a veces no encontramos respuesta a lo que nosotros estamos pasando. Lo que le estaba pasando a Job no era consecuencia de su vida. Lo que le estaba pasando a Job no fue porque él se lo buscó. Eso no fue porque se alinearon los astros ni nada, como pudiera decir las predicciones de algunas personas. ¿Sabe por qué le pasó a Job todo esto y por qué le aconteció a Job todo esto? Porque Dios le permitió a Satanás que hiciera todo eso. Y no había ninguna razón para que Job estuviera en esa situación. Yo quiero decirle algo en esta mañana. En el cielo se toman decisiones que lo afectan a usted para bien o para mal, en las cuales usted no tiene ni voto, siquiera, ni voz, pudiéramos decir. Pero que esas decisiones lo afectan a usted para bien o para mal sin que usted se dé cuenta. Y dice, cuando está en esta situación, que vinieron 3 amigos de Job y que esos amigos se dieron cuenta que él estaba así. Pero antes de eso dice que el diablo le dijo, pero es que eso sí, una cosa por la otra. Uno es capaz de dar todo lo que tiene con tal de seguir vivo. En otras palabras, Job sigue vivo y a él no le interesa que haya perdido todo con tal de que esté vivo y que esté ahí. Y Dios le dice otra vez a Satanás, él está en tu mano y puedes hacerle lo que quieras, menos quitarle la vida. Imagínese usted eso. Dios mismo le dice a Satanás, él está en tu mano, puedes hacerle lo que quieras. Lo único es que no le puedes quitar la vida, no lo puedes matar, en otras palabras. Y Satanás con ese permiso dice que se fue y lo hirió con una sarna maligna, desde la planta de los pies hasta la coronilla. Y ahí sí él había perdido la salud. Uno siempre dice que la mayor riqueza es la que, y uno dice, desde que haya salud, todo está bien. Y Job ahora hasta la salud la había perdido. Y la esposa, viéndolo ahí, viene y le dice, aún retienes tu integridad. Y la esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Y sabe qué es lo que le dijo Job?
el versículo 10, capítulo 2, 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. ¿Se ha puesto usted a pensar en esto? Nosotros siempre esperamos de recibir de Dios ¿qué? El bien. Pero mire cómo Job tenía en su conocimiento y en su, digamos, en su interior, de saber de que Dios podía darle ¿qué? Bien, pero que también de ese Dios de amor podía venir ¿qué? El mal. Y el que le dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. ¿Cuánto nos hemos puesto a pensar en eso, en que algún día vamos a recibir de Dios el mal? Jesús mismo le dijo a la gente, ¿quién de ustedes si su hijo le pide ¿qué? Un pescado le va a dar una serpiente? ¿Cierto? O si le pide un pan le va a dar ¿qué? Una piedra. Y Jesús que les dijo, si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre os dará qué? Y uno no esperaría recibir el mal de Dios. Y Job está recibiendo mal de parte de Dios, y es algo en lo que él no ha tenido nada que ver. Y dice la palabra que después de eso, cuando él pierde la salud, tirado y se rascaba con un pedazo de teja, así de esos techos que son de tejas de barro, él cogió un pedazo de esos para rascarse. Imagínese usted cuál sería el dolor y el desespero. Y él, estando en esa situación, dice que 3 amigos suyos vinieron a visitarlo y a consolarlo. Y cuando los amigos venían, dice que lo vieron de lejos y casi no lo reconocieron. Y dice que ellos comenzaron a llorar y a gritar, y que luego se acercaron a él y estuvieron por varios días al lado de Job, y ni siquiera se atrevían a decirle nada, dice la Biblia, porque veían que era demasiado grande su dolor. Y yo no sé si usted alguna vez ha estado en esa situación de estar cerca de alguien que está en medio de un dolor, en medio de una situación de aflicción o de angustia, y que uno está ahí, uno quisiera ayudarle, pero que uno realmente no sabe ni qué decirle. ¿Cuántos han estado así? A veces cuando uno está al lado de una persona que ha perdido un familiar, uno como que quisiera decirle unas palabras mágicas que cambien el dolor, pero realmente uno se da cuenta que en el fondo uno no sabe ni siquiera qué decirle. Yo recuerdo que una vez un señor que fue mi compañero de trabajo, su esposa lo había abandonado. Yo lo llamé por teléfono, estábamos hablando, y él me dice, mi mujer me dejó. Y yo no pude decirle nada, porque mi mujer nunca me ha dejado y yo no sé qué se siente. Y yo le dije, perdónenme, pero yo realmente no sé qué decirle. Yo sé que es algo muy difícil, y él estaba muy conmovido por esa situación, pero yo en ese momento ni siquiera supe qué decirle, porque hay situaciones en las que uno no sabe qué decirle al otro, porque solo esa persona sabe lo que está sintiendo. Y así estaba Job, y sus amigos ni siquiera sabían qué decirle. Pero cuando esos amigos comienzan a hablar, uno de ellos comienza a decirle, Job, tú estás así porque pecaste, y lo que estás pasando, lo que estás viviendo es consecuencia de tu pecado. Y eso me hace acordar en una ocasión cuando mi papá vendió algo, que tenía una propiedad, por una necesidad económica que tenía, entonces lo vendió. Y cuando él vendió su propiedad, cubrió los gastos que tenía, y él llevó el diezmo a la iglesia, pero el pastor no se dio cuenta. Y mi papá, luego que hizo ese negocio, cayó enfermo. Mi papá estuvo enfermo por 5 semanas, donde ya nosotros estábamos casi despidiéndonos de él. Y recuerdo que un pastor fue a visitarlo y le dijo, hermano, usted está enfermo porque usted vendió esa propiedad y usted no dio el diezmo. Mi papá sí lo había dado. Y eso me hace acordar de Job. En otras palabras, el pastor le está diciendo, usted pecó y por eso está así enfermo. Ahora, no vaya a creer usted que todo el que está enfermo es porque ha pecado. Y eso es lo que decía, ¿cierto? Eso es lo que estaba diciendo uno de los amigos de Job. Le está diciendo, lo que estás viviendo y todo eso que te ha sobrevenido es por causa de tu pecado. Y Job no había pecado. Y todos sus amigos comienzan a buscar algunas razones por las cuales él estaba así. Y comienzan a juzgarlo
y a decirles que estás viviendo eso es por esta causa. Y ninguna de esas causas que decían sus amigos era la verdadera razón por la que Job estuviera así. Y era tanto digamos, el desespero de Job, que llegó un momento en que él comenzó a maldecir el día en que él nació. Él dijo: ¿por qué tuve que nacer? ¿Por qué tengo yo que estar aquí? ¿Por qué tengo que pasar todo esto? Y si usted lee todo ese libro de Job, usted ve cómo Job se lamenta, cómo Job lamenta su situación sin él decir que eso es culpa de Dios, y cómo sus amigos lo acusan. Pero llega un momento en que él le dice: Dios, yo quiero hablarte, yo quiero ver qué es lo que pasa. Y dice que Dios le habló a Job en medio de un torbellino. Y si uno lee eso por allá del capítulo 38 en adelante, eso parece como un especial de la National Geographic. Él comienza a decirle tantas cosas y Dios simplemente comienza a preguntarle a Job. Él le pregunta: ¿dónde estabas cuando yo fundé el mundo? ¿Acaso tú me diste las medidas de la tierra? ¿Le pasaste un cordel a eso? ¿Sabes dónde están los depósitos de la nieve? ¿Mandaste tú las cabras monteses? A los asnos silvestres, salvajes, ¿tú sabes cómo es que ellos viven? Y Dios simplemente comienza a preguntarle a Job acerca de su creación, de todo lo que él dice. Yo hice todo esto, le dice Dios. Yo he creado todo esto y tú ni siquiera existías y tú no sabes nada de eso. Y Dios comienza a darle tantas cosas y tantas cosas. Y Job llega un momento de decir: yo hablaba lo que no quería. Y él le dice: yo hablaba lo que no entendía. Y él le dice: más ahora que mis ojos te ven. Yo quiero que miremos eso, capítulo 42, versículo 5. 42:5. Dice Job, ese tipo recto, perfecto, temeroso de Dios, cuando Dios le hace toda esta cantidad de preguntas, él llega a esto de decir: ¿de oídas qué? Había oído hablar de ti, pero ahora te veo ¿con qué? Con mis propios ojos. El versículo 6, por favor. Por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Este que se había lamentado de haber nacido, llegó a maldecir el día en que él nació y tantas cosas. Y lo que yo les decía a ustedes al principio, él llega un momento que dice: por tanto yo me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y en ceniza. Un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, se da cuenta que todavía tiene algo de que arrepentirse. Mi amado hermano, esta mañana, generalmente uno espera que en las primeras escuelas dominicales ojalá le pudieran dar profecía y le dijeran: este año Dios te va a bendecir, te va a llegar la casa, el carro. Los que están esperando, hijo, que el Señor le diga: ya este año vas a tener tus hijos. Los que tienen ministerio quizás esperan que el Señor le diga: este año te llevaré a África y todo eso. ¿Sabe una cosa? Nosotros no sabemos nada del futuro y nosotros no sabemos qué va a pasar con nosotros mañana. Hace algunos años, uno de mis hermanos, con un hijito de 4 mesecitos de edad, le cayó una infección en los pulmones, lo llevan por urgencias y el médico les dijo: tenemos que entubarlo, firmen ahí porque él va para la UCI. Si ustedes no autorizan, no lo podemos intervenir y es posible que el niño se vaya. Si ustedes autorizan que lo entubemos, hay una posibilidad. Y mi hermano, fueron varios días, como 3 semanas de mucha angustia, ellos ver a su bebecito, su único hijito, en esa situación. Y mi hermano en una ocasión le preguntó al médico, le dijo: doctor, viendo al niño tan mal, le dijo: doctor, mi niño se va a morir. Y el doctor le respondió: él está muy mal y realmente no sabemos. Y el médico le dijo: pero quizá usted pueda morirse primero que él. El niño está entubado y uno ve muy cercana esa posibilidad. Y el médico le dijo: pero usted como papá y esa señora como mamá del niño hasta pueden morirse primero que el que está allá. El médico le dijo: porque es que la vida es de Dios y usted no sabe si al salir de aquí lo atropella un carro y se muere. Usted no sabe si le da un infarto y se va. Y el médico confrontó a mi hermano de esa manera, de decirle: el niño está ahí,
y puede ser que se muera, pero también le dijo, quizás se muera primero usted que él, y usted está completico y usted está sano, y usted no está hospitalizado. La vida suya y la vida mía depende del Señor. Y no importa si usted tiene muchos años o tiene muy pocos, su vida depende de Dios. Y quizá usted este año está esperando que sea mejor que el año anterior, pero solo el Señor lo sabe. Y quizá este año nosotros esperamos que nuestros seres que están enfermos puedan levantarse, pero Dios lo sabe si se van a levantar. Solo Dios sabe lo que este año viene para su vida, para su familia. Pero hay un versículo en la palabra que dice que los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Job, después de que pasa por toda esta situación, fue restaurado. Su salud fue restaurada. Sus hijos también, tuvo otra vez los hijos. Y sus bienes vinieron al doble. Ya no tenía 3,000, tenía 6,000. Las ovejas ya no eran 7,000, eran 14,000. Y si antes tenía muchísimos criados, ahora tenía muchísimos criados. Porque Dios lo prosperó a él después de todo eso. Y Job pasó por esa situación sin que hubiese ninguna causa en él de que tuviera que pasarlo. Y cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles, uno se pregunta, pero ¿yo qué hice mal? ¿Yo en qué le he fallado al Señor? Job no le falló al Señor, sin embargo estaba viviendo una situación que ninguno quizás merecía vivir. Pero Dios simplemente le permitió eso. En el cielo quizás se han tomado decisiones que usted las va a ver reflejadas en su vida este año, en su familia, en su profesión, en su ministerio. Y muchas de esas decisiones que usted va a ver reflejadas son muy buenas y otras quizás no tanto. Unas de esas decisiones que ya se han tomado en el cielo te van a traer alegría este año y otras quizás te van a traer tristeza. Pero de una cosa quiero que estés seguro, y es que cualquiera de esas situaciones que te vengan es porque el Señor las va a permitir. Nosotros siempre nos preparamos para recibir lo bueno. Job dijo, recibiremos de Dios el bien y el mal no. Amén. Tenemos un Dios que nos bendice, un Dios que nos da bien, que nos da alegría, pero también tenemos un Dios que permite que a nosotros llegue la tristeza, la enfermedad, la aflicción. Pero una de las cosas quiero que sepas esta mañana es que no importa cuál sea la situación que tú estés viviendo, Dios siempre estará a tu lado. Amén. Y algo más que quiero esta mañana resaltar y que te lleves a casa es que Dios tiene el control. Dios le permitió a Satanás que acabara con los bienes de Job, y Dios le permitió a Satanás que acabara con su salud, pero él le dijo, hasta ahí, la vida no se la puedes tocar. Cuando le dijo, toque todos sus bienes, le dijo, pero a él no. Algún teólogo en algún momento dijo, Satanás llega hasta donde le alcanza la cadena. Y él quizás puede llegar a tu vida y puede hacer cosas, pero solo hasta donde Dios se lo permita, cuando tú vives bajo el propósito de Dios. Porque si vives de cualquier manera y desordenado, el diablo hace contigo lo que quiere. Pero cuando vives bajo el temor de Dios y sometido a la presencia del Señor, Satanás llegará a tu vida hasta donde Dios se lo permita. Al inicio les decía este versículo, estas palabras os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. Todos nosotros necesitamos tener ¿qué? Paz. Para nosotros como familia fue una situación bastante compleja el 31 al llegarse el feliz año, porque casi todo el tiempo esa fecha nos reunimos y estamos con mi mamá, pero este fue diferente porque ella no estaba con nosotros y nosotros estábamos juntos y todos estábamos bien. Y obvio nos deseábamos feliz año, pero no podíamos dejar de pensar en la viejita que está allá en la clínica y que está muy delicada.
y que uno no sabe si va a volver a la casa o no. Pero también cuando me quería doblegar la tristeza, también recordaba las palabras que ella le dijo a mi hermano. La vida nuestra depende de Dios. Cuando le dijo, si el Señor ya me quiere llevar, ella le dijo, yo sé para dónde voy. Y es una mujer que siempre nos ha enseñado a amar a Dios y a servir a Dios. Y que lo que hoy somos, mi hermano, yo y los demás, lo debemos primeramente a Dios y luego a nuestra mamá. Amén. Amén. Solamente Dios sabe por qué todas estas cosas pasan. Y que ella misma dijo, Dios tiene un propósito con todo esto. Hermano, esta mañana quiero dejarle esta reflexión. Nosotros no sabemos nada del futuro. Lo único que esta mañana te puedo decir es que si tú vives bajo la voluntad del Señor, no importa cuál sea la situación que tengas que vivir, el Señor estará siempre a tu lado. Y cuando venga la adversidad y venga la situación de angustia y de tristeza, el Señor estará ahí para abrazarte. Y que cuando venga la situación de alegría, de felicidad, también el Señor estará a tu lado. Porque el Señor jamás nos deja. Jesús dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi hermano, cualquiera que sea la situación, el Señor estará contigo. Yo le invito a que esté de pie, por favor, y oremos al Señor. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra, porque ella es viva y es eficaz. Gracias porque a nosotros hoy nos has permitido estar en este lugar. Y gracias, Señor, porque nuestra vida está en tus manos. Porque nuestra vida, Señor, depende de ti. Nuestra vida no depende de lo que tenemos, ni de nuestros logros personales, ni laborales, ni profesionales. Nuestra vida no depende, Señor, de lo que podemos ganar con nuestro trabajo. Nuestra vida depende de ti, Señor. Nuestra vida depende de ti, Señor. La vida de mis hermanos depende de ti. Señor, gracias por permitirnos iniciar este año. Gracias por permitirnos esta mañana estar en este lugar. Nosotros no conocemos nada del futuro. Solo sabemos, Señor, que tú eres nuestro presente. Señor, oro por mis hermanos, que todo lo que tienes para ellos, Señor, lo que tienes para nosotros este año, lo podamos recibir sabiendo que todo sucede porque tú lo permites. Y te pido, mi Dios, que en medio de todas las situaciones que tengamos que vivir, siempre podamos reconocer que tú eres Dios, que eres soberano y que nuestra vida te pertenece a ti. Y que nada pasará, Señor, en nuestra vida, sino es porque tú lo permites. Bendigo mis hermanos, bendigo sus familias, y te ruego, Señor, que este año nos acompañe siempre. Y que tu Espíritu Santo siempre sea nuestro compañero. Señor, nuestra vida está en tus manos, la de nuestras familias. Tu iglesia está en tus manos. Gracias, Señor. Gracias por la vida y gracias por este día tenernos con vida. Señor, levanto mis manos esta mañana para entregar, Señor, mi vida a ti. Es tuya. Mi familia es tuya, Señor. Señor, gracias por lo que este año tú tienes para mí y para mi familia. Y permítenos siempre aceptar y recibir
lo que tú tienes para nosotros. Todas aquellas cosas que nos traerán alegría, pero también aquellas que quizás nos traerán tristeza y angustia. Y permítenos como Job reconocer siempre que lo que tenemos y lo que somos lo debemos a ti. Que nada hemos traído y que nada nos vamos a llevar. Y lo que tú has puesto en nuestras manos sea para honrarte a ti y para servirte a ti. Que cada día podamos rendir nuestro corazón a ti, Señor, y amarte. En el nombre de Jesús. Amén.